Nunca pensé que mi propio hijo sería quien me empujara al suelo, y mucho menos, un día después de que abrieran mi pecho para salvarme la vida. Sentí su mano golpeando mi hombro con una fuerza brutal, un grito rasgando el aire. «Apártate, viejo estúpido, ocupas demasiado espacio». Y luego el frío del piso entrando por mi piel. El golpe en la cabeza fue seco, el mundo giró, y el zumbido en mis oídos se mezcló con la risa de mi nuera. «Déjalo ahí, amor. El suelo es el único lugar que merece». No sé cuánto tiempo permanecí tendido. Escuché el portazo, el silencio y el eco de mis propios latidos retumbando en el pecho recién cosido. El olor a desinfectante del hospital todavía impregnaba mi piel y ahora se mezclaba con el hierro de mi propia sangre. Intenté moverme, pero el dolor me clavó al suelo como si el peso de todos mis años me sujetara. Pensé en mi esposa, Elena. Ella solía decir que la casa debía oler a pan recién hecho y a respeto. Ahora olía a egoísmo y perfume barato. Desde su muerte, todo se fue apagando poco a poco. La risa, los domingos familiares, la música vieja en la radio. Y Miguel, mi hijo, el niño que una vez dormía abrazado a mi brazo, se había convertido en un extraño que me miraba como a un estorbo. Recuerdo que, cuando me detectaron el problema en el corazón, él fue el primero en decir: «Papá, ven a vivir con nosotros. Carla y yo te cuidaremos». Yo, ingenuo, acepté. Vendí mi casa, entregué el dinero a su nombre, por si pasa algo, y creí que el amor de un hijo valía más que cualquier escritura. Pero el amor, cuando se mezcla con la ambición, se pudre rápido. Desde que crucé esa puerta, dejé de ser su padre y me convertí en un mueble que ocupa espacio. No sé cuánto tiempo estuve tirado, quizás una hora, tal vez más. El reloj del comedor sonaba con cada segundo que pasaba, como un martillo golpeando mi paciencia. Pensé que moriría ahí, solo, sobre el suelo que antes enceraba con orgullo. Me temblaba la mano, pero logré arrastrarme unos centímetros, y justo cuando creí que no podría más, escuché el sonido más inesperado, un golpe suave en la puerta, y una voz femenina, cálida, familiar. «¿Rafael? ¿Rafael Pérez?», preguntó con tono tembloroso. Intenté responder, pero apenas pude emitir un suspiro. La puerta se abrió, una mujer entró y el aire cambió. Era Julia, una vieja amiga de Elena. Habían trabajado juntas en el hospital hace muchos años. No la veía desde el funeral. Se quedó helada al verme en el suelo. Corrió hacia mí, se arrodilló y con manos firmes me levantó la cabeza. «Dios mío, Rafael, ¿qué te hicieron?». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no perdió el control. Tomó un trapo, limpió la sangre, me ayudó a incorporarme en el sofá y puso hielo en mi frente. Le conté lo que había pasado, aunque las palabras me salían entrecortadas. Julia me escuchó en silencio. No dijo una sola palabra hasta que terminé. Entonces, con una calma aterradora, murmuró: «Tu hijo olvidó quién le enseñó a caminar, y eso no se perdona tan fácil». Yo no quería venganza. En ese momento solo quería respirar, descansar, entender. Pero en su mirada había algo más: decisión. Y mientras me acomodaba una manta sobre las piernas, sentí que el aire de la casa volvía a tener sentido, aunque fuera por un instante. A las pocas horas, escuchamos el motor del coche. Eran ellos. Miguel y Carla regresaban. Julia me pidió que no dijera nada. Se sentó a mi lado en el sofá, cruzó las piernas y esperó. Cuando la puerta se abrió, el silencio se hizo más pesado que nunca. Carla soltó la bolsa de compras y Miguel se quedó blanco. Su padre, el viejo que creían desmayado en el suelo, estaba sentado en el sofá, con la mirada firme, y a su lado una mujer desconocida, de rostro sereno y mirada filosa. Carla dio un paso atrás. ¿Qué está haciendo aquí?», balbuceó. Julia sonrió con un tono casi maternal. «Cuidando de lo que ustedes olvidaron cuidar». Miguel apretó los puños, pero no dijo nada. Yo no grité, no lloré, no me defendí, solo los observé en silencio, como quien contempla un edificio que se derrumba. Y en ese momento entendí algo. El respeto no se exige, se pierde, y ellos ya lo habían perdido para siempre. Julia se levantó despacio, tomó mi brazo y susurró: «Vas a quedarte aquí, Rafael, pero ahora ya no estás solo». Ese «ya no estás solo» fue como una chispa dentro de mí. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que todavía tenía algo por lo que luchar. Pero antes de continuar, me gustaría saber si ya te suscribiste al canal y si te gustó esta historia.
Eso me ayuda a saber que me apoyas y disfrutas de lo que hago. Ahora, continuemos. Esa noche no dormí. Escuchaba los pasos de Miguel en el pasillo, los murmullos con Carla detrás de la puerta. Sabía que tramaban algo, que mi presencia les pesaba, que el dinero que alguna vez les di ahora los mantenía atados a mí como una maldición. Julia dormía en la habitación de huéspedes, pero yo podía oír su respiración tranquila, como un reloj que marcaba el inicio de algo nuevo. Cuando amaneció, el sol entró por la ventana y sentí el calor en la cara. Me miré en el espejo del pasillo. Había un corte seco sobre mi ceja y una sombra morada bajo el ojo. Apreté los dientes. No de dolor, sino de orgullo, porque seguía de pie, porque a pesar del golpe todavía tenía mi nombre, mi memoria y una historia que contar. Miguel evitó mirarme al pasar. Carla se maquillaba frente al espejo, fingiendo que nada había ocurrido, y en su reflejo, por un segundo, vi algo que nunca había notado: miedo. Quizás por primera vez entendieron que el viejo débil que despreciaban acababa de abrir los ojos. Dicen que los hijos son el espejo de lo que fuimos. Pero a veces, cuando miro a Miguel, siento que ese espejo se rompió en 1000 pedazos, y cada fragmento refleja algo que no reconozco. Antes de que todo se derrumbara, nuestra vida era sencilla. Yo tenía una ferretería en el barrio de Santa Marta, un local pequeño pero siempre lleno de herramientas, olor a madera y conversación. La gente me conocía como Don Rafael, el del corazón noble. Elena, mi esposa, era enfermera. Tenía una risa dulce, de esas que llenan la casa sin pedir permiso. Nos casamos jóvenes y tuvimos a Miguel cuando ella ya pensaba que no podría ser madre. Por eso lo criamos con más amor del que quizá era bueno darle. Yo era un hombre que trabajaba con las manos, pero el corazón se lo dejaba a ellos. Recuerdo los domingos, el olor del asado, la radio sonando con boleros viejos, Elena riendo en la cocina mientras Miguel corría detrás del perro. Éramos felices. No teníamos lujos, pero teníamos paz. Sin embargo, la paz es frágil. Cuando Elena murió, el mundo se me vino abajo. Fue tan rápido que aún me cuesta creerlo. Una mañana me dijo: voy al hospital, solo será un turno más. Esa noche no volvió. Un accidente en la carretera, dijeron. Desde entonces, la casa se volvió un eco. Miguel tenía 25 años, y aunque intenté ser fuerte, él me culpó. Si no la hubieras hecho trabajar tanto, estaría viva, me gritó en el funeral. Nunca lo olvidé. Fue la primera vez que vi en sus ojos algo parecido al odio. Pasaron los años y él cambió. Se volvió ambicioso, calculador. Estudió administración, consiguió un buen trabajo y poco después conoció a Carla. Yo la saludé con cariño al principio, pero algo en su sonrisa me resultaba hueco. Tenía esa mirada que examina más que observa. Cada vez que venían a visitarme, notaba cómo ella recorría mi casa con los ojos, los muebles, los cuadros, los relojes. Un día me dijo sin disimulo: esta casa es muy grande para un solo hombre. Y Miguel, en lugar de corregirla, sonrió. Fue cuestión de tiempo. Cuando me diagnosticaron el problema cardíaco, ellos insistieron: papá, ven con nosotros. No queremos que te pase algo estando solo. Yo, cansado, asustado y aún confiando en mi hijo, acepté. Vendí la casa, la ferretería y puse todo a su nombre. Era mi manera de asegurarle un futuro. Pensé: no importa lo que pierda mientras él esté bien. ¡Qué ironía! Esa fue mi mayor pérdida. Los primeros meses con ellos fueron tolerables. Carla fingía amabilidad. Me preparaba el té, me acompañaba a las consultas médicas, me sonreía. Pero las sonrisas falsas se desvanecen pronto. Cuando los amigos de Miguel venían, yo debía quedarme en mi habitación. «Papá, te cansarías con tanto ruido», decía él. Carla comenzó a quejarse de mis medicinas, de mi lentitud, de mi presencia constante. Y lo que más dolía no era lo que ella decía, sino lo que Miguel no decía. Su silencio era una herida que no dejaba de sangrar. Recuerdo una noche en particular. Había preparado una sopa, mi receta de siempre. La llevé a la mesa con ilusión, pero cuando Carla la probó, frunció el ceño. «Está muy salada», dijo. Miguel la miró y asintió sin siquiera probarla. Entonces agregó: «Papá, deberías dejar que Carla cocine. Ya no estás para estas cosas». Me quedé quieto, con la cuchara en la mano. Esa frase me partió más que cualquier empujón, porque comprendí que, para mi hijo, ya no era útil. Era un estorbo.
Los días se fueron llenando de silencios y murmullos. Los vi planear cosas en voz baja. Carla empezó a revisar mis papeles, mis cajones, mis pastillas. Yo hacía como que no veía nada, porque a veces uno prefiere negar la realidad antes que aceptarla. Pero el alma siempre sabe, y la mía ya sabía que algo oscuro se acercaba. Una tarde, después de mi cirugía, escuché cómo discutían en la cocina. Carla decía: «Tenemos que internarlo cuanto antes. No quiero otra noche de quejas y medicinas». Y Miguel, con una voz que ya no reconocía, respondió: «Lo haremos, pero hay que hacerlo parecer su decisión». Me quedé helado. Mi propio hijo, planeando deshacerse de mí como quien cambia un mueble viejo. Aquella noche no pude dormir. Cerré los ojos y recordé a Elena, su voz, su olor, sus manos curando cada herida, y le hablé en silencio. «Si estás ahí, dame una señal, algo que me recuerde que no estoy completamente solo». Al día siguiente, ella me la envió. Apareció Julia. Julia fue la enfermera que estuvo al lado de Elena en sus últimos días. Siempre fue una mujer fuerte, de esas que no temen decir la verdad. Nunca imaginé que volvería a verla después de tantos años, y mucho menos que sería ella quien abriría la puerta justo cuando más lo necesitaba. A veces pienso que fue Elena quien la envió, porque nadie más habría llegado en ese momento preciso, cuando mi cuerpo sangraba y mi alma se moría despacio. Y cuando Julia me levantó del suelo y me dijo: «Ya no estás solo», sentí que mi esposa, de alguna forma, me hablaba a través de ella. Desde entonces, algo dentro de mí despertó. Una parte que el dolor había dormido durante años. No sé si fue orgullo, instinto o simplemente el deseo de justicia, pero entendí que no podía seguir callando. No después de todo lo que di. Esa noche, mientras escuchaba a Miguel y Carla reír en su habitación, prometí algo en silencio. No me iban a destruir. No más. Miré mis manos viejas, llenas de cicatrices del trabajo, y las apreté con fuerza. Habían construido casas, reparado techos, levantado sueños. Podían también construir mi venganza. Y así, con la luna asomando entre las cortinas, empezó lo que más tarde Julia llamaría la calma antes de la tormenta. Porque aún no sabíamos que lo peor, y lo mejor, estaba por venir. Cuando Julia entró por aquella puerta, algo en el aire cambió. Era como si el silencio de la casa se hubiera quebrado, y por primera vez en mucho tiempo volviera a entrar un poco de vida. Yo seguía débil, con la cabeza vendada y las manos temblorosas, pero al verla, sentí una paz que no recordaba desde que Elena se fue. Julia siempre tuvo esa manera de mirar que desarma a cualquiera, mezcla de ternura y autoridad, como quien ha visto demasiado dolor y aún conserva la esperanza. «¿Qué te hicieron, Rafael?», preguntó con la voz ahogada. No supe qué responder. Me limité a bajar la mirada y dejar que mis lágrimas hablaran por mí. Ella me limpió la sangre con cuidado, sin hacer preguntas innecesarias, solo murmurando de vez en cuando: «Tranquilo, ya pasó, estás a salvo». Pero yo sabía que no estaba a salvo. No en esa casa. Después de ayudarme a sentarme en el sofá, fue a la cocina y preparó una infusión. El olor a manzanilla llenó la sala. Hacía tanto que nadie me preparaba algo con cariño que ese gesto me dolió más que el golpe. Cuando volvió, se sentó frente a mí y me tomó las manos. «Rafael, dime la verdad, ¿tu hijo te trata bien?». No pude mentirle. No después de todo lo que habíamos compartido en el pasado, cuando ella y Elena eran como hermanas. Así que le conté todo: el empujón, las humillaciones, las noches en las que escuchaba cómo planeaban enviarme a un asilo. Julia escuchó sin interrumpirme, sin emitir un solo juicio, pero su mirada se endurecía con cada palabra. «No puedo creerlo», dijo finalmente. «Ese muchacho jugaba en mis rodillas cuando era un niño». Asentí y respondí con amargura: «Los niños cambian cuando el dinero les enseña a olvidar». Julia se levantó, fue al baño y regresó con una toalla húmeda. Me limpió otra vez la frente, como si quisiera borrar todo el dolor que había en mí. Entonces la escuché decir algo que me heló y al mismo tiempo me dio fuerzas. «No estás solo, Rafael. Ellos creen que te tienen vencido, pero se equivocan. Ahora estoy aquí». Apenas dijo eso, escuché el ruido de un auto estacionando frente a la casa. Mi corazón se aceleró. Julia me miró y comprendió sin que yo tuviera que explicarle nada. «¿Son ellos?», susurró. Asentí. Ella respiró hondo, se acomodó el cabello
y me dijo con serenidad: «Entonces, que vean lo que hicieron». Miguel y Carla entraron riendo, cargando bolsas del supermercado. La risa se les congeló apenas cruzaron la puerta. Carla soltó una de las bolsas. Las manzanas rodaron por el suelo. Miguel se quedó quieto, con el rostro pálido. Yo estaba sentado en el sofá, con una manta sobre las piernas. A mi lado, Julia me sostenía la mano, y su mirada era un muro imposible de atravesar. Carla fue la primera en hablar. ¿Qué hace esta mujer aquí? Julia no respondió. Miguel avanzó un paso, enfurecido. «¿Por qué estás en el sofá, papá? Te dije que descansaras en tu habitación». Yo lo miré con calma, sin levantar la voz. «Decidí descansar aquí. Esta también es mi casa, ¿no?» Esa frase lo descolocó. Vi cómo su mandíbula se tensaba. Pero antes de que pudiera contestar, Julia se levantó. Su presencia imponía respeto, aunque no dijera palabra. «Soy Julia Morales, vieja amiga de Elena», dijo con tono firme. «Vine a visitar a Rafael, y lo encontré desmayado, sangrando en el suelo». Carla dio un paso atrás. «Eso no es verdad». Julia la fulminó con los ojos. «¿Ah, no? Entonces, ¿cómo explican la herida, el golpe y la sangre en el piso?» Miguel tragó saliva. «Papá, fue un accidente, ¿verdad?» Yo mantuve el silencio. El silencio puede ser más aterrador que un grito. Julia se volvió hacia mí, me tocó el hombro y dijo despacio, como quien deja caer una sentencia: «No te preocupes, Rafael. A partir de ahora, no volverás a estar solo». Miguel apretó los puños. «No tiene derecho a quedarse aquí». Julia sonrió con ironía. «Oh, tengo todo el derecho. Soy su invitada. Y créame, no pienso irme hasta asegurarme de que esté bien». Carla intentó sonreír falsamente. «No necesitamos ayuda, señora. Sabemos cuidar de él». «Claro», respondió Julia. «Se nota». El silencio volvió a llenar la sala. El reloj marcaba cada segundo con un sonido metálico. Miguel miró a Carla. Carla lo miró a él, y por primera vez vi miedo en sus rostros. Yo, el viejo débil que creían derrotado, tenía ahora un testigo, una aliada, una presencia que los hacía tambalear. Julia pasó la noche en casa, cocinó algo sencillo, me dio mis medicinas y me hizo reír con historias de Elena. Por momentos, cerraba los ojos y podía imaginar que mi esposa seguía ahí, cuidándome como siempre. Cuando subí a dormir, sentí el corazón más ligero, aunque sabía que lo peor estaba por venir. Antes de dormirme, pensé en una frase que Elena solía repetir: «A veces Dios llega disfrazado de amigo viejo». Esa noche entendí su significado. Pero antes de continuar, me gustaría saber si ya te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a saber que disfrutas de mis historias y que me acompañas en cada capítulo. Ahora, sigamos. Al amanecer, escuché murmullos en la cocina. Miguel y Carla discutían en voz baja. «No quiero a esa mujer aquí», dijo Carla. «Tranquila, se irá pronto. No puede interferir», respondió Miguel, pero sus voces tenían nervios. Julia había sembrado una semilla, la del miedo. Cuando bajé, ella estaba preparando café. Me miró y dijo: «Vamos a poner orden en esta casa, Rafael, paso a paso». Y en su tono no había promesa vacía. Había una declaración de guerra silenciosa. Desde que Julia decidió quedarse, la casa dejó de ser un sepulcro silencioso y se convirtió en un campo de batalla. No hubo gritos ni insultos directos, pero cada mirada, cada gesto, cada respiración parecía esconder una guerra muda. Julia traía luz, y la luz siempre molesta a quienes viven cómodos en la oscuridad. A los 2 días de su llegada, la rutina cambió. Ya no era yo quien servía el desayuno, ni quien limpiaba los platos mientras Carla fingía hablar por teléfono con sus amigas. Era Julia quien se levantaba temprano, ponía música suave y llenaba la casa con ese aroma a café recién hecho y pan tostado. Ese simple olor devolvía humanidad a un hogar que hacía tiempo la había perdido, pero a Miguel no le gustaba. Podía verlo en su rostro, en la forma en que fruncía el ceño cuando bajaba las escaleras y la encontraba en la cocina. «No tienes que molestarte, Julia», decía con una sonrisa forzada. «Mi esposa puede encargarse de eso». Ella respondía sin mirarlo: «Tu esposa tuvo su oportunidad. Ahora le toca a alguien que sepa cuidar de verdad». Carla se mordía los labios, fingiendo paciencia. Yo solo observaba, en silencio, como quien presencia el inicio de un terremoto. Sabía que Julia no estaba allí solo para cuidarme. Había algo más en su mirada, una mezcla de compasión y justicia contenida.
Era como si hubiese decidido desenmascarar todo lo que se escondía tras esas paredes. Durante las noches, cuando el sueño no llegaba, la escuchaba caminar por el pasillo. Sus pasos eran lentos, cuidadosos. A veces se detenía frente a la puerta de Miguel y Carla y podía oír susurros. Ella no lo decía, pero yo sabía que algo estaba descubriendo. Una tarde la vi salir del despacho de Miguel con un sobre en la mano. Lo guardó en su bolso y se sentó frente a mí en el sofá. ¿Sabes qué es esto, Rafael?, preguntó. Negué con la cabeza. Son documentos a tu nombre, transferencias, firmas falsificadas, movimientos bancarios que tú nunca hiciste. Sentí un vacío en el pecho. Julia bajó la voz. Te han estado robando, y no solo el respeto, también el dinero que era tuyo. Me quedé mudo. Recordé todas las veces que Carla me pedía mis papeles, diciendo que era para ordenarlos mejor. Recordé las veces que Miguel me aseguraba que todo estaba bajo control, y ahora entendía por qué no quería que yo tocara mis propias cuentas. No era desconfianza mía, era traición de ellos. Julia tomó mi mano. No digas nada todavía. Déjame observar un poco más. Hay algo que no encaja, y necesito entender hasta dónde llega esto. Durante los días siguientes, la tensión aumentó. Carla dejó de disimular su desprecio. Si antes fingía cortesía, ahora ni siquiera se esforzaba. Cuando yo entraba a la cocina, se levantaba y salía sin hablar. Cuando pasaba cerca de Julia, la empujaba sutilmente con el hombro. La casa se llenó de miradas que cortaban como cuchillos. Miguel, en cambio, se encerraba cada vez más. Pasaba horas en el despacho, hablando por teléfono, susurrando nombres y cifras. Julia, con la paciencia de una enfermera y la astucia de una detective, fue atando cabos. Me confesó que había empezado a grabar conversaciones y a guardar copias de los documentos que encontraba. Yo no sabía si sentir miedo o alivio, porque, aunque una parte de mí quería justicia, otra temía lo que eso podría desatar. Una noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas, Julia me llamó a la sala. Tenía el rostro serio. Sobre la mesa había un pequeño grabador. «Escucha», dijo. Apreté el botón y la voz de Miguel llenó la habitación. «Tenemos que internarlo ya. No quiero problemas con los bancos. Si se entera de lo que hicimos, estamos perdidos». Luego la voz de Carla fría como el hielo. «Tranquilo, en el asilo no durará mucho. Con suerte, un par de meses. Y después, todo será nuestro». Me quedé paralizado. Era mi hijo, el niño al que enseñé a andar en bicicleta, el joven que lloró en mis brazos cuando su madre murió, ahora planeando mi desaparición como si fuera un trámite bancario. Julia me abrazó y por primera vez en muchos años lloré sin esconderme, no por debilidad, sino por la certeza de haber perdido al hijo que creí tener. Esa noche no dormimos. Julia me habló de su vida, de cómo había visto a muchas personas ancianas sufrir lo mismo, ser tratadas como cargas, olvidadas por sus propias familias. «Pero tú no, Rafael», dijo con firmeza. «A ti no te van a enterrar antes de tiempo». Cuando amaneció el cielo estaba gris, como si el mundo entero compartiera mi tristeza. Miguel salió temprano, sin mirarnos. Carla permaneció en su habitación, hablando por teléfono, con esa voz dulce que usaba solo para engañar. Julia aprovechó para preparar el desayuno. Me sirvió un plato de avena caliente. Se sentó frente a mí y dijo: «Hoy vas a hacer algo, aunque te cueste». «¿Qué cosa?» «Vas a empezar a fingir. Vas a hacerles creer que estás más débil de lo que estás». La miré confundido. «¿Para qué?» «Porque solo así bajarán la guardia, y cuando eso ocurra, será el momento de actuar». Yo, que siempre había sido un hombre honesto, me encontraba a punto de convertirme en un actor dentro de mi propia casa. Pero confiaba en ella. Julia tenía un plan, y aunque no lo entendía del todo, su determinación me hacía sentir protegido. Esa noche, mientras fingía dormir en el sofá, los escuché otra vez. «Tenemos que hacerlo pronto», dijo Carla. «No quiero a esa mujer aquí otro día». Miguel respondió: «Lo sé. Esta misma semana nos deshacemos de ambos». «De ambos». Esa frase se me clavó en el alma. No solo querían mi herencia, también querían deshacerse de Julia. Cuando escuché que subían las escaleras, abrí los ojos y vi su silueta en la penumbra. Julia estaba en el marco de la puerta, con una linterna en la mano y una expresión que no olvidaré jamás. «Ya los escuché, Rafael», susurró, «y créeme, no saben con quién se metieron. Hay verdades que uno no quiere escuchar aunque sospeche de ellas, verdades que duelen más que cualquier golpe, porque no se clavan en la piel,
sino en el alma. Esa mañana, Julia me despertó temprano. La luz del amanecer entraba tímida por la ventana, pero su rostro estaba firme, decidido. «Rafael», me dijo, «hoy vas a ver lo que ellos realmente han hecho». Sobre la mesa del comedor había una carpeta gruesa. Al abrirla, el olor del papel mezclado con tinta vieja me golpeó como una bofetada. Eran copias de documentos, recibos bancarios, firmas falsificadas y un listado con mi nombre. Julia señaló uno en particular. «Mira la fecha. Fue el día de tu cirugía». En el documento aparecía una transferencia de más de 100,000 pesos a una cuenta desconocida. «No la hice yo», susurré. «Lo sé», dijo ella. «La hizo tu hijo. Usó tu poder notarial». Me quedé mudo. El corazón me latía tan fuerte que pensé que los puntos de mi operación volverían a abrirse. Miguel no solo me despreciaba, me había robado. Y lo peor es que lo había hecho cuando yo estaba inconsciente, confiando en que no viviría lo suficiente para descubrirlo. Julia me dejó unos segundos para procesarlo. Luego habló despacio, casi con ternura. «Esto ya no es solo maltrato, Rafael. Es un crimen. ¿Qué vas a hacer?», pregunté con voz temblorosa. «Lo que debí hacer desde que llegué, protegerte y ponerles un alto. Pero necesito tu ayuda». Esa frase me devolvió algo que creía perdido, la sensación de tener propósito. Durante tanto tiempo me habían tratado como a un viejo inútil que había olvidado lo que era sentir fuerza. Pero Julia me devolvía poco a poco la dignidad. Decidimos esperar. No podíamos actuar sin pruebas completas. Julia instaló discretamente una cámara en el pasillo y otra en la sala. «Quiero ver cómo se comportan cuando creen que no los miran», dijo. Esa misma noche el resultado fue aterrador. Desde mi habitación escuché a Carla decir: «¿Y si el viejo habla?». Miguel respondió: «¿A quién le va a creer alguien? Está medio enfermo, confunde fechas, olvida cosas. Nadie lo tomará en serio». Ella rió, una risa seca, vacía. «Entonces dejémoslo hablar. Total, pronto estará en ese asilo que mencionaste». Quise levantarme, entrar y gritarles lo que pensaba, pero recordé las palabras de Julia: «No te precipites, deja que se hundan solos». Así que me quedé quieto, con los puños cerrados y los ojos llenos de lágrimas. Por dentro, juré que no volvería a ser su víctima. Al día siguiente, Julia trajo una visita inesperada. Un hombre elegante, de cabello canoso y mirada inteligente. «Rafael, te presento a Ricardo», dijo ella. «Es abogado, un viejo amigo de confianza». Él me estrechó la mano con respeto. «Julia me contó tu situación. No te preocupes, vamos a hacerlo todo dentro de la ley». Hablamos durante horas. Ricardo me explicó que aún podía recuperar mis bienes, demostrar el fraude y dejar un testamento que anulara cualquier maniobra de Miguel. Por primera vez en años, sentí que el viento volvía a soplar a mi favor. Sin embargo, Julia no se detenía ahí. Esa misma tarde encontró algo más. Mientras limpiaba la habitación de huéspedes, la que Carla usaba como depósito, halló un sobre escondido detrás de un cuadro. Dentro había fotografías y copias de correos electrónicos. Miguel y Carla negociaban la venta de mi antigua casa, la que yo había puesto a su nombre antes de enfermarme. Ni siquiera esperaron a que muriera. Ya estaban vendiendo mis recuerdos. Julia apretó el sobre con fuerza. «No tienen límites», dijo con la voz quebrada. Y tenía razón. Esa noche, cuando todo quedó en silencio, bajé al comedor y me senté solo. Encendí una vela. El resplandor débil iluminó los marcos de fotos antiguas. Elena sosteniendo a Miguel de niño, los tres en la playa, mi ferretería llena de risas. Toqué el cristal del retrato y le hablé en voz baja. «Mira lo que se convirtió nuestro hijo, Elena. Míralo. No sé si fallé como padre o si fue el amor el que me cegó». Las lágrimas cayeron sin que intentara detenerlas. Julia apareció sin hacer ruido. Puso una mano sobre mi hombro y dijo: «No lloras por debilidad, Rafael. Lloras porque sigues siendo humano. Y eso es lo que ellos perdieron». Nos quedamos en silencio unos minutos. Luego me miró fijamente. «Mañana actuaremos, pero antes necesito que hagas algo». La miré intrigado. «¿Qué cosa?». «Finge, como te dije, que te duele más el pecho, que estás peor. Deja que crean que ya no puedes valerte por ti mismo. ¿Y después?». «Después, les mostraremos que subestimaron al hombre equivocado». Esa noche, mientras me acostaba, una mezcla de miedo y esperanza me mantenía despierto. No sabía si al día siguiente todo cambiaría para bien o para mal, pero ya no era el mismo.
Julia había encendido una chispa dentro de mí, y esa chispa pronto se convertiría en fuego. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. Tu opinión me ayuda a seguir contando estas historias llenas de emoción y justicia. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Cuando cerré los ojos, pude jurar que escuché la voz de Elena en el viento, susurrando algo que me heló la sangre y al mismo tiempo me dio valor. El dolor enseña, pero la verdad libera. A la mañana siguiente, el juego de máscaras comenzaría. No hay peor error que subestimar a quien calla. Miguel y Carla creían que mi silencio era resignación, pero en realidad era el inicio de mi venganza. Julia lo sabía. Déjalos creer que te tienen en sus manos, me repetía cada mañana mientras me preparaba el desayuno y me ayudaba a caminar con lentitud fingida. Así comenzó el plan. Yo debía actuar como un anciano débil, olvidadizo, cansado, moverme despacio, respirar con dificultad, tropezar a propósito. Cada gesto era una pieza de teatro cuidadosamente ensayada. Y yo, que nunca había sabido mentir, me convertí en actor. Los primeros días funcionó. Miguel volvió a su actitud soberbia. Carla empezó a sonreír otra vez, creyendo que su plan marchaba sin obstáculos. Ya no me hablaban con rabia, sino con esa falsa dulzura que uno usa antes de traicionar. Papá, debes descansar más, no te esfuerces. Nosotros nos encargamos de todo. Y mientras tanto, se encargaban también de seguir vaciando mis cuentas. Julia observaba todo desde las sombras. Había colocado una pequeña cámara en la repisa del comedor. Quiero sus rostros cuando crean que nadie los mira, me dijo con una sonrisa. Y cada noche revisaba las grabaciones con Ricardo, el abogado. La casa se llenó de silencios incómodos. Las paredes parecían escuchar. Yo me movía con lentitud, fingiendo torpeza, pero cada palabra que oía la recordaba con precisión quirúrgica. Una tarde, Carla se acercó a mí con su habitual voz melosa. «Don Rafael, ¿ha pensado en ese lugar que le mencionamos? El centro de descanso para mayores». Hice una pausa, respirando con esfuerzo, como si sus palabras me dolieran físicamente. «Sí, hija, lo he pensado. Quizás sea lo mejor. No quiero causarles problemas». Vi cómo su rostro se iluminó. «Qué alivio escuchar eso», dijo. «Estoy segura de que allí te cuidarán muy bien». Yo bajé la mirada, ocultando mi sonrisa amarga. «Sí, Carla», pensé. «Allí me cuidarán, pero tú no sabes lo que te espera antes de eso». Julia estaba en la cocina, escuchándolo todo. Cuando Carla se fue, se acercó a mí y susurró. «Perfecto, Rafael. Les diste exactamente lo que querían oír». Esa noche repasamos el plan completo. Julia había conseguido copias legales de todos los documentos falsificados y preparado un nuevo testamento con la ayuda de Ricardo. «Todo estará listo en unos días», me explicó. «Solo falta una cosa, que firmen una última vez». «¿Qué cosa?» «Tu consentimiento para el traslado al asilo». «¿Y de qué servirá eso?» «Será la trampa. Ricardo vendrá como notario y ellos firmarán creyendo que aceptan tu internamiento, cuando en realidad estarán reconociendo su propio fraude». Me quedé mirándola sin saber si reír o llorar. Yo, un viejo enfermo, a punto de vencerlos con inteligencia. Por primera vez en mucho tiempo, sentí orgullo de mí mismo. Los días siguientes fueron una obra de teatro silenciosa. Carla preparaba cajas con mis cosas, fingiendo lástima. Miguel hacía llamadas para organizar mi traslado. Yo seguía fingiendo cansancio, aunque por dentro cada día me sentía más fuerte. Julia y yo compartíamos miradas cómplices, sabiendo que el final se acercaba, pero también había miedo. Ellos eran impredecibles, y el peligro no era solo perderlo todo otra vez, era que me hicieran daño antes de que el plan se completara. Una noche, mientras Julia revisaba las cámaras en el comedor, notó algo extraño. Miguel estaba en el despacho, hablando por teléfono. Su tono era bajo, amenazante. «Sí, el viernes lo llevo al lugar». «No, no habrá testigos». Julia me miró con el rostro helado. «¿Quieren adelantarse?» «¿Qué hacemos?», me pregunté. «Nos adelantamos nosotros». Esa frase se me quedó grabada. Nos adelantamos nosotros. Era hora de actuar. Al día siguiente, fingí un ataque de debilidad. Me dejé caer lentamente al suelo del salón, jadeando. Carla corrió hacia mí. «Miguel, ven rápido, creo que se desmayó». Me sostuvieron, me llevaron al sofá y me dieron agua. «Tranquilo, papá, pronto todo estará bien», dijo él,
mientras disimulaba una sonrisa de alivio. No sabía que Julia lo estaba grabando desde la cocina. Por la tarde, Julia llamó a Ricardo. El abogado confirmó que el documento estaba listo. La cita sería el jueves. Ese día se firma el final de su mentira, dijo Julia con serenidad. Las horas se hicieron eternas. Dormí poco, comí poco. La ansiedad me devoraba por dentro. Pero cuando veía a Julia moverse con tanta calma, me contagiaba su seguridad. Ella había convertido mi tragedia en una misión y ya no podía fallarle. El jueves llegó. El cielo amaneció cubierto de nubes negras, como si el mundo supiera lo que estaba por suceder. Ricardo llegó puntual, con su maletín y su tono profesional. «Buenos días, señores. Traigo los documentos que deben firmar para el traslado del señor Pérez al centro de cuidados», anunció con voz neutra. Miguel y Carla se miraron satisfechos. «Por fin», dijo ella, «será lo mejor para todos». Mientras firmaban, Julia observaba desde el pasillo en silencio. Yo, sentado frente a ellos, fingía debilidad, pero por dentro sonreía. Cada trazo de su firma era una cadena que se colocaban ellos mismos. Cuando todo terminó, Ricardo guardó los papeles. «Perfecto», dijo. «El proceso queda legalizado. En unos días recibirán la notificación oficial». Miguel estrechó su mano sin imaginar que acababa de condenarse. Esa noche, Julia y yo nos sentamos frente a la chimenea. No hablamos mucho, solo nos miramos, sabiendo que la batalla aún no había terminado, pero la victoria ya empezaba a oler a justicia. El fuego crepitaba, y en ese sonido sentí algo que hacía años no sentía: esperanza. Dicen que antes de una tormenta, el aire se vuelve más pesado, como si el mundo contuviera la respiración. Así se sentía la casa esa noche, silenciosa, expectante, con un aroma a engaño flotando entre las paredes. Carla había insistido en preparar una cena familiar para celebrar, según ella, que por fin todo estaba en orden. Yo sabía lo que quería decir, que mi traslado al asilo estaba firmado y que pronto dejaría de ser su problema. Lo que no sabía era que esa cena sería el principio de su ruina. Julia aceptó la invitación con una serenidad casi inquietante. «Por supuesto», le dijo a Carla, «será lindo compartir una última cena juntos». Yo noté cómo la palabra «última» se le escapó con una ligera sonrisa, como si ocultara una segunda intención. Desde temprano Julia se encargó de los detalles. Decoró la mesa con un mantel blanco, colocó velas, puso música suave. Parecía una velada normal, pero cada objeto tenía su propósito. Las cámaras ocultas, los micrófonos discretos, las copias de los documentos firmados, todo estaba listo. Cuando Miguel bajó, se sorprendió al ver la mesa tan impecable. «¿Qué es todo esto?» «Una despedida», respondió Julia. «Pensamos que sería bonito hacerlo con estilo». Carla, vestida de rojo, se sentó frente a mí. Sus labios pintados contrastaban con la sonrisa falsa que usaba solo cuando mentía. «Brindemos por el futuro», dijo alzando su copa. Julia la imitó, con una expresión que oscilaba entre la cortesía y el desafío. Yo también levanté mi vaso, temblando ligeramente, como si mi cuerpo aún cargara con la enfermedad. «Por el futuro», repetí, aunque no siempre sea el que imaginamos. El vino sabía a hierro. La conversación comenzó trivial, casi monótona. Carla hablaba de sus planes de redecorar la casa. Miguel fingía interés, pero yo podía notar su impaciencia. Cada tanto, sus ojos me observaban con una mezcla de culpa y alivio. Era el tipo de mirada que tiene alguien que ya ha firmado su propia condena sin saberlo. Julia los dejaba hablar. Sonreía, asentía, y de vez en cuando lanzaba frases que parecían inocentes, pero que tenían filo. «Es curioso cómo las personas cambian», dijo de pronto, mientras servía más vino. «Cómo la ambición puede volver irreconocible hasta al más noble de los hijos». Carla se tensó. Miguel bajó la mirada. «¿A qué viene eso?», preguntó él. «A nada», respondió Julia. «Solo reflexionaba. He visto muchos casos así en el hospital. Familias destruidas por el dinero». El silencio cayó como un golpe seco. Yo la miré, fingiendo no entender, pero por dentro me ardía el pecho de emoción. Era la primera vez que alguien los enfrentaba en su propio terreno, con elegancia y sin perder el control. Carla cambió de tema apresuradamente. «Bueno, espero que en el centro donde estarás te traten bien, Rafael». «Eso espero, hija», respondí, aunque últimamente me siento mejor, casi como si tuviera fuerzas para quedarme un poco más. Ella se atragantó con el vino.
Julia soltó una leve risa. «Qué coincidencia», dijo, «justo ahora que todo está resuelto». El ambiente se volvió pesado. Las velas titilaban, el reloj del comedor marcaba los segundos con una precisión insoportable. Nadie hablaba, y el silencio era tan denso que podía oír mi propio pulso. De pronto Julia se levantó y trajo una carpeta del aparador. Antes del postre quería enseñarles algo curioso que encontré hoy. La colocó sobre la mesa, justo frente a Miguel. Él frunció el ceño. «¿Qué es eso?» «Papeles», respondió Julia con una sonrisa amable. «Documentos muy interesantes». Carla la miró con desconfianza. «¿Por qué nos muestras eso?» «Porque me pareció justo. Ya que hablamos de familia, pensé que todos deberían saber qué tipo de familia son». Abrió la carpeta. Allí estaban las copias de los documentos falsificados, las transferencias, las grabaciones impresas con transcripciones de voz. Miguel palideció. Carla apretó la servilleta entre los dedos. Yo no dije nada. Solo los observé, disfrutando de su incomodidad. Julia continuó. «Esto, queridos, son pruebas de fraude, falsificación y abuso de confianza. Todo con fecha, hora y firma». Miguel se levantó de golpe. «No tienes derecho a meterte en nuestros asuntos». Julia no se movió. «¿Nuestros? O los suyos, Rafael, porque todo lo que hay en esos papeles pertenece a él». Carla lo tomó del brazo, intentando calmarlo. «Siéntate, por favor», susurró nerviosa. Miguel la apartó con brusquedad. «Esto es una trampa». Julia lo miró con serenidad. «Sí, pero tú la firmaste». El silencio que siguió fue eterno. Miguel respiraba agitado. Carla comenzó a llorar, pero no de arrepentimiento, sino de miedo. Yo me incliné hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa y dije con calma, «Todo lo que hiciste, Miguel, lo tengo grabado. Todo lo que dijiste, lo tengo guardado». Él me miró con incredulidad. «Tú no harías eso». «Lo hice, porque tú me enseñaste que la confianza ciega mata». Julia cerró la carpeta y la guardó. «Esta fue solo una advertencia. Mañana el abogado vendrá con las autoridades. Les sugiero que duerman bien esta noche». Se levantó. «Yo también». Carla rompió en sollozos. Miguel, en cambio, se quedó inmóvil, con los ojos perdidos como si su mundo se desmoronara frente a él. Esa noche, después de que Julia y yo nos retiramos, escuché cómo discutían. Sus voces se alzaban, rotas por la desesperación. Por primera vez, el miedo había cambiado de bando. Subí las escaleras lentamente, tomé la mano de Julia y le dije, «Nunca había sentido tanta paz viendo a otros temblar». Ella sonrió. «No es venganza, Rafael, es justicia, y apenas empieza». El amanecer de aquel viernes tenía un aire distinto. No sé si fue el canto de los pájaros, el aroma del café o la calma extraña que precede al caos, pero algo me decía que ese día nada volvería a ser igual. Julia se levantó temprano, vistió su mejor blusa, se recogió el cabello con un broche de plata y me dijo, «Hoy es el día, Rafael. Mantén la calma y déjalos hablar. Las máscaras caerán solas». Miguel y Carla aún dormían cuando el timbre sonó. Eran las 9 en punto. Al abrir la puerta vi a Ricardo, el abogado, impecable como siempre. Traje gris oscuro, maletín de cuero y una mirada que no dejaba dudas de que sabía exactamente lo que hacía. «Buenos días, don Rafael», dijo, estrechándome la mano. «¿Listo para cerrar este asunto?» «Más que listo», respondí. Mientras lo acompañaba al comedor, mi mente repasaba los últimos meses. El golpe, la sangre, las humillaciones, las noches de silencio. Todo me había llevado hasta ese momento. Por primera vez no me sentía víctima. Me sentía juez. Julia preparó té y lo sirvió con una cortesía que contrastaba con la tensión que ya comenzaba a percibirse. A los pocos minutos bajaron Miguel y Carla. Él llevaba aún el nudo de la corbata mal hecho y ella, ojerosa, intentaba disimular el pánico con una sonrisa débil. «¿Otra reunión?», preguntó Miguel, tratando de sonar natural. «Solo un pequeño trámite», respondió Ricardo con voz amable. «Hay unos documentos que deben revisarse». Carla lo miró con desconfianza. «¿De qué documentos habla?». Ricardo abrió su maletín, sacó una carpeta gruesa y la colocó sobre la mesa. «Los mismos que firmaron hace unos días, pero con algunas actualizaciones legales. Es importante que todo quede registrado». Miguel se relajó un poco. «Ah, claro, lo del traslado de mi padre». Ricardo sonrió. «Exactamente». Yo los observaba en silencio. Julia estaba de pie detrás de mí,
con los brazos cruzados. Sus ojos, serenos, no se apartaban de ellos. Ricardo comenzó a leer en voz alta, con precisión quirúrgica. El firmante Miguel Pérez y su esposa, Carla Domínguez, declaran haber recibido los bienes, cuentas y propiedades de don Rafael Pérez mediante transferencias y poderes notariales, comprometiéndose a devolverlos en caso de demostrarse irregularidades o falsificación. Miguel frunció el ceño. ¿Cómo dice? Ricardo levantó la vista. ¿Algún problema? Es exactamente lo que firmaron. No, nosotros firmamos otra cosa. ¿Estás seguro? Preguntó Julia con una sonrisa sutil. Porque todo está grabado, Miguel. El color desapareció de su rostro. Carla se aferró al borde de la mesa. Esto es un engaño. No, intervino Ricardo con calma. Es justicia. Ustedes firmaron un documento auténtico y la ley es muy clara. Quien firma sin leer acepta lo que declara. Miguel se levantó de golpe. Esto es una trampa. No, le respondí yo por primera vez alzando la voz. Trampa fue lo que tú hiciste. Cuando me robaste, cuando me empujaste, cuando me dejaste sangrando en el suelo. El silencio se hizo espeso. Podía escuchar el latido de mi corazón. Miguel me miraba con incredulidad, como si no reconociera al hombre que tenía enfrente. Papá, no me llames así. Los padres no se empujan, Miguel. No se traicionan. Carla rompió a llorar. Por favor, Rafael, no hagas esto. Podemos arreglarlo. Julia se adelantó con la carpeta en la mano. Ya está arreglado, querida. Las copias fueron entregadas esta mañana al juzgado, junto con las grabaciones y los extractos bancarios. Carla la miró aterrada. ¿Qué dices? Digo que ya no tienen escapatoria. Miguel se desplomó en la silla. El hombre que alguna vez fue mi hijo ya no existía. Solo quedaba una sombra vacía consumida por la codicia. ¿Esto es venganza?, preguntó con los ojos llenos de rabia. No, respondí con serenidad. Es justicia. Y añadí, mirándolo directamente, y fue tu madre quien la inspiró. Julia, con voz firme, se dirigió a Ricardo. Proceda, por favor. Él asintió y sacó del maletín una segunda carpeta. Este es el Nuevo Testamento de don Rafael Pérez, actualizado conforme a la ley. Miguel levantó la vista. ¿Testamento? Sí, contesté. Todo lo que alguna vez fue tuyo vuelve a ser mío, y cuando yo ya no esté, pasará a manos de quienes lo merezcan. Julia colocó una mano sobre la mía. Personas que saben cuidar, no destruir. Carla se levantó, histérica. Esto es una locura. Nadie va a creerles. Ricardo la miró con compasión como quien observa a un animal atrapado. Créame, señora, cuando la policía vea los documentos, los audios y las transferencias, no necesitarán creerme. Miguel golpeó la mesa. Maldita seas, Julia. Tú planeaste todo esto. Ella no se inmutó. No, Miguel. Esto lo planeó el dolor de un padre al que ustedes intentaron destruir. Yo solo lo ayudé a abrir los ojos. El reloj marcó las 11. El sonido del segundero era lo único que se oía. Julia y Ricardo recogieron los papeles y se dispusieron a irse. Antes de salir, Julia se volvió hacia ellos. Les aconsejo que preparen sus cosas. En breve recibirán una citación. Carla cayó de rodillas, suplicando. Rafael, por favor, somos tu familia. La miré con tristeza. No, Carla, ustedes son mi lección. La familia no se define por la sangre, sino por la lealtad. Cuando cerramos la puerta, sentí algo que hacía años no sentía, ligereza. El aire olía a limpieza como después de una tormenta. Julia sonrió. ¿Lo ves? Te lo dije. La verdad siempre llega. Sí, respondí. Pero duele. Claro, dijo. Las curas siempre duelen antes de sanar. Esa noche encendí una vela frente a la foto de Elena. Le hablé en voz baja. Ya está hecho, amor. Nuestro hijo ha caído en su propio juego. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía dormir sin miedo. El día amaneció gris, con un cielo tan pesado que parecía presagiar lo que estaba por venir. Lloviznaba, y el sonido de las gotas golpeando las ventanas acompañaba cada latido de mi corazón. Julia preparaba café en silencio, mientras yo me vestía con la calma de quien ya no teme. No era un día cualquiera, era el día que Miguel había elegido para llevarme al asilo. El mismo día en que él y Carla descubrirían que el asilo que les esperaba no tenía paredes blancas ni enfermeros, sino barrotes y uniformes. Julia se acercó con una taza humeante. ¿Listo?, preguntó. Más que nunca, le respondí. No digas mucho, deja que ellos hablen, que se hundan solos. Asentí. Sabía que ella tenía razón. Desde hacía días,
La policía y el abogado Ricardo estaban al tanto. Solo esperaban el momento exacto para intervenir. Ese momento era hoy. A media mañana, escuchamos el sonido de un motor en la entrada. Era la camioneta de Miguel. El ruido del freno, la puerta cerrándose con fuerza, los pasos apurados bajo la lluvia. Julia y yo nos miramos. No hizo falta decir nada. El telón estaba por levantarse. Miguel entró empapado, con el rostro tenso. Carla lo seguía de cerca, fingiendo preocupación. «Papá», dijo él, «hoy iremos al centro del que te hablé. Tienen habitación lista, te gustará». Su tono era suave, casi ensayado, como quien intenta convencer a un niño. Yo sonreí débilmente. «Claro, hijo, si tú lo dices». Julia se mantuvo a un lado, observando todo con la serenidad de quien ya sabe el final de la historia. Carla se acercó para ayudarme con el abrigo. Su perfume era dulce, pero detrás de ese olor sentí el veneno de su falsedad. «Va a estar bien, don Rafael. Es por su salud», dijo, sin poder mirarme a los ojos. Me levanté despacio, apoyándome en el bastón. «Entonces vamos», murmuré. «No quiero hacerlos esperar». Miguel abrió la puerta. La lluvia golpeaba con fuerza. El aire estaba frío, pero dentro de mí había fuego. Caminé con paso lento hasta la camioneta. Julia venía detrás, sosteniendo un paraguas. Cuando subí al asiento trasero noté algo extraño. 2 hombres esperaban dentro, uno en el asiento del copiloto, otro detrás del volante. Vestían de civil, pero su postura era firme, atenta. Miguel sonrió. «Son del asilo. Van a ayudarnos con el traslado». Yo asentí sin responder. Julia subió conmigo, Carla se sentó adelante. El motor arrancó y el vehículo comenzó a moverse. Durante el trayecto, el silencio era incómodo. Solo se escuchaba la lluvia y el motor. Carla intentó romper la tensión. «Papá, quiero que sepas que todo esto lo hacemos por tu bien». «Lo sé, hija», contesté, «y estoy seguro de que pronto entenderás que fue lo mejor». Miré por la ventana. Reconocí el camino, pero algo no coincidía. No íbamos hacia ningún centro médico. Tomaban otra ruta, una más larga, desierta. Julia lo notó también. «¿A dónde vamos, Miguel?», preguntó con voz tranquila. Él no respondió. Carla evitó mirarnos. «Solo un desvío», dijo. Julia cruzó los brazos. «Sí, un desvío directo a la justicia». De pronto la camioneta se detuvo. Los hombres del frente se miraron. Uno sacó una credencial y la mostró. «Policía Nacional». Miguel se quedó helado. Carla palideció. «¿Qué significa esto?», balbuceó. El agente bajó la voz. «Señores Miguel Pérez y Carla Domínguez, quedan detenidos por fraude, maltrato y falsificación de documentos. Les rogamos que bajen del vehículo». Miguel intentó reaccionar. «Debe haber un error. Yo soy el hijo de este hombre». «Justamente», respondió el agente. «Y por eso está aquí». Julia lo miró con una serenidad casi cruel. «Te dije que el asilo no era para tu padre, Miguel. Era para ti». Carla rompió en llanto. «No, por favor. Nosotros solo queríamos ayudarlo». El otro agente la tomó del brazo. «Tendrá oportunidad de explicarlo ante el juez». Mientras los esposaban bajo la lluvia, sentí una mezcla de alivio y tristeza. No era felicidad, era algo más profundo, como cerrar una herida que sangró demasiado tiempo. Miguel me miró, empapado, con los ojos rojos. «Papá, por favor». Yo lo observé largo rato, sin odio, sin rencor. Te advertí que la ambición te iba a destruir, y no me escuchaste. Los policías los llevaron a un auto patrulla que esperaba a pocos metros. Julia me ayudó a salir de la camioneta. El aire frío me golpeó el rostro, pero sentí que podía respirar con libertad por primera vez. Miré el horizonte, y el cielo comenzaba a despejarse. El abogado Ricardo apareció entonces, con su paraguas y un sobre en la mano. «Todo salió bien», dijo. «Las pruebas son irrefutables». Julia asintió. «Gracias, Ricardo». «No me agradezcan a mí», contestó él. «Agradezcan a quien tuvo el valor de enfrentarlos». Yo sonreí con humildad. No me sentía héroe, solo un hombre que había decidido dejar de sufrir en silencio. «No sé si gané», dije, «pero al menos ya no pierdo». Julia tomó mi brazo. «Vámonos a casa, Rafael. El lugar al que perteneces no tiene muros, tiene paz». Subimos a otro coche. Mientras avanzábamos, el sol comenzaba a romper las nubes. Miré por la ventana y vi, a lo lejos, las luces del auto patrulla perdiéndose en la lluvia. Sus siluetas se desvanecían como los fantasmas de una pesadilla que por fin terminaba. Julia me miró con ternura. «¿Cómo te sientes?» «Libre»,
respondí, y limpio, como si por fin pudiera volver a mirar a Elena sin vergüenza. Ella sonrió. Entonces, ya puedes empezar de nuevo. Apoyé la cabeza en el respaldo. El cansancio era profundo, pero no dolía. Era el descanso del alma que ha esperado justicia, y al fin la encuentra. Los días siguientes fueron un torbellino. La noticia se esparció rápido. Pareja detenida por fraude y maltrato a un anciano. Los noticieros mostraban imágenes del arresto, los vecinos comentaban, y de pronto todos parecían recordar quién era Rafael Pérez, el hombre al que durante años saludaron sin mirar. Yo observaba todo desde la distancia, no con alegría, sino con una calma que solo llega cuando la verdad finalmente se abre paso. Julia se encargó de protegerme del ruido exterior, mientras Ricardo manejaba los trámites judiciales. El juicio fue breve. Las pruebas eran contundentes. Grabaciones, documentos, firmas falsas. Nadie podía negarlo. Miguel, con el rostro envejecido antes de tiempo, no levantó la cabeza en ningún momento. Carla lloraba, repitiendo las mismas excusas que había usado toda su vida. No sabíamos lo que hacíamos, fue un error, pero ya era tarde. El juez dictó la sentencia. 6 años de prisión por fraude y abuso agravado. Cuando terminó la audiencia, me acerqué a él. Los guardias dudaron, pero el juez asintió. Miguel levantó la vista por primera vez. Sus ojos estaban vacíos, apagados. «Papá», susurró, «no quise llegar tan lejos». Lo miré con tristeza. «Siempre quisiste llegar lejos, Miguel, solo que nunca miraste hacia atrás para ver a quién dejabas atrás». Él rompió a llorar, y en ese llanto reconocí por un instante al niño que había sido mi hijo. Quise odiarlo, pero no pude, porque uno no puede arrancarse del alma a quien alguna vez fue parte de su esperanza. «No te deseo mal», le dije, «solo que el dolor te enseñe lo que el amor no pudo». Me giré y salí del tribunal. El sol me cegó por un instante, pero el calor en mi rostro me recordó que estaba vivo, libre y en paz. Julia me esperaba afuera, con una sonrisa tranquila. «Se acabó», me dijo. «Sí», respondí, «pero lo más importante es que empecé de nuevo». Esa tarde, mientras caminábamos de regreso a casa, pensé en Elena. Sentí que, de algún modo, ella había guiado cada paso, cada decisión, cada verdad revelada. El viento soplaba suave, y por primera vez en años, el mundo no me pesaba. «¿Sabes, Julia?», le dije, «siempre creí que el perdón era debilidad, pero ahora entiendo que es libertad». Ella asintió. «Y tú acabas de ganarla». Sonreí. La justicia se había cumplido, y aunque el pasado dolía, ya no me dominaba, porque en el fondo sabía que al final la verdad siempre encuentra su camino. Han pasado algunos meses desde aquel juicio y todavía me cuesta creer todo lo que viví. La casa, antes llena de sombras y silencios, ahora huele a pan recién hecho, a flores y a vida. Julia sigue aquí acompañándome cada día, no como cuidadora ni como salvadora, sino como amiga. A veces la miro y pienso que el destino la trajo en el momento justo, cuando la soledad ya casi me había vencido. He vuelto a caminar sin bastón. Cada paso que doy por el jardín es una pequeña victoria, un recordatorio de que aún tengo algo que ofrecer. Planto rosales, reparo lo que puedo, y por las tardes me siento en el porche a mirar cómo el sol se esconde detrás de las montañas. Ahí, en ese silencio dorado, siento la presencia de Elena. Ya no duele recordarla. Ahora su recuerdo me acompaña como una brisa suave que me susurra: «Viviste, Rafael», y eso basta. Julia me habla de abrir un pequeño taller para enseñar a los jóvenes del barrio a trabajar con las manos, como yo hacía en mi ferretería. La idea me emociona. Quizás así pueda dejar algo más que una historia triste, un legado. A veces pienso en Miguel. Su condena fue justa, pero mi corazón ya no lo juzga. Le escribí una carta, no para perdonarlo, porque el perdón no se pide, se demuestra, sino para decirle que todavía puede cambiar. No sé si la leerá, pero necesitaba escribirla para cerrar el círculo. Julia dice que parezco otro hombre, y tal vez tenga razón. La vida no me devolvió lo que perdí, pero me regaló algo más valioso: paz. Esa paz que llega cuando uno deja de buscar justicia en el mundo y empieza a encontrarla dentro de sí mismo. Hoy, al mirar el cielo encendido del atardecer, sonrío, porque por fin entiendo que nunca fui un viejo derrotado. Solo era un hombre esperando su momento para renacer.
Nunca olvidaré el sonido de mi cabeza golpeando el suelo aquel día. Durante meses, ese ruido me perseguía como un eco constante, como si la casa misma no quisiera dejarme olvidar. Pero hoy, al sentarme en el mismo sofá donde Julia me encontró por primera vez, ese recuerdo ya no duele. Ahora suena distinto. Ya no es el eco del sufrimiento, sino el de una historia que sobrevivió al olvido. La sala está igual que siempre, y sin embargo, todo ha cambiado. El mismo sofá, las mismas cortinas, el mismo reloj que marcaba el tiempo de mi dolor, solo que ahora, en lugar de sangre, hay flores sobre la mesa. En lugar de gritos, hay risas. Y en lugar de miedo, hay silencio, del bueno, de ese que da paz. Julia está en la cocina, tarareando una melodía que me resulta familiar. Dice que cantar mientras cocina es su manera de agradecerle a la vida. Yo la observo desde aquí y me doy cuenta de que el hogar que creí perdido no estaba en las paredes, sino en las personas. El hogar siempre estuvo en el amor que uno decide conservar, aunque el mundo se desmorone. Apoyo las manos sobre mis rodillas y miro hacia la ventana. El sol entra con suavidad, tiñendo la habitación de un dorado cálido. Ahí, justo en ese haz de luz, siento la presencia de Elena, no como un fantasma, sino como una certeza. Siento que sonríe, que me dice, «Lo lograste, Rafael, ya puedes descansar», y por primera vez le creo. A veces, por las tardes, los vecinos vienen a visitarnos, me traen pan, me piden consejo, y los niños se sientan en el suelo mientras les cuento historias de mi ferretería, de cómo arreglar una cerradura o reparar una lámpara. Ellos escuchan con ojos brillantes y me hacen sentir útil otra vez. Julia dice que me he vuelto el abuelo del barrio, y eso me hace reír. Quizás no sea un mal título para quien estuvo tan cerca de perderlo todo. De vez en cuando me llegan cartas desde la prisión. Miguel me escribe. Sus primeras palabras fueron duras, llenas de culpa y vergüenza. Luego comenzaron a cambiar. Me habló de los talleres en los que trabaja, de cómo enseña a otros a reparar cosas, igual que yo lo hacía. Dice que quiere salir y empezar de nuevo. No sé si podré llamarlo hijo otra vez, pero al menos sé que intenta redimirse. Y eso, en cierto modo, me basta. Carla también escribió una vez, solo una. Pedía perdón. Decía que todo fue por miedo, por querer una vida mejor. No le respondí. El perdón no siempre necesita palabras. A veces basta con no desear venganza. Julia dice que mi historia debería contarse, que otros ancianos deben saber que no están solos, que todavía pueden defenderse, que la dignidad no se pierde con los años. Y tal vez tenga razón. Porque si algo aprendí de todo esto, es que el silencio puede ser más destructivo que la traición. Yo callé demasiado tiempo, y ese silencio casi me mata más que la herida en la cabeza. Me inclino un poco hacia atrás, apoyándome en el respaldo del sofá. El cuero cruje suavemente, y cierro los ojos. Recuerdo la primera noche que dormí aquí después del juicio. Julia había dejado una manta sobre mis piernas y una taza de té en la mesa. Cuando abrí los ojos al amanecer, vi el sol reflejarse en la ventana, y supe que la oscuridad se había ido para siempre. No fue la justicia lo que me salvó, fue el amor. El amor que sobrevive a la decepción, a la vejez, al tiempo. El amor que uno recibe cuando ya no espera nada. Y ese amor, en mi caso, vino disfrazado de mujer fuerte, valiente, que entró por la puerta en el momento exacto y cambió el final de mi historia. A veces Julia se sienta a mi lado en este mismo sofá. Me toma la mano y me dice, «¿Sabes, Rafael? Creo que el suelo no era tu lugar, era solo el punto desde donde debías levantarte». Y yo le respondo sonriendo, «Tienes razón, pero qué necesario fue caer para entender la importancia de ponerse de pie». La tarde cae despacio. El reloj vuelve a sonar, pero ya no me atormenta. Marca el paso del tiempo, sí, pero también el ritmo de una vida recuperada. Julia se sienta junto a mí con 2 tazas de té. Brindamos sin palabras, solo con una mirada. Y en ese instante entiendo que el círculo está completo, porque ahora el sofá donde me humillaron es el mismo donde aprendí a perdonar. Y el suelo, ese suelo frío donde sangré, ya no es mi condena, es mi testigo. Respiro hondo, miro al cielo y sonrío. Por fin puedo decirlo en voz alta, sin miedo, sin lágrimas. Ya no soy el hombre que cayó, soy el que volvió a levantarse. A veces la vida te empuja al suelo sin aviso, te quita lo que amas, te traiciona a través de quienes juraron protegerte y te deja ahí.
entre el dolor y el silencio, preguntándote si aún vale la pena seguir. Pero quiero que sepas algo, y te lo dice un hombre que ya lo vivió. No importa cuántas veces caigas, mientras tengas el valor de levantarte una más. Durante mucho tiempo creí que la vejez era una condena, que en ella solo quedaba esperar. Esperar cariño, esperar respeto, esperar que alguien recuerde que existes. Pero hoy sé que en la vejez también hay poder. El poder de decir basta, de exigir justicia, de perdonarse por haber callado demasiado. Porque la dignidad no tiene edad, y mientras el corazón siga latiendo, siempre hay algo por lo que luchar. Julia me enseñó eso. Ella llegó cuando todo parecía perdido, y con su valentía me recordó que los milagros no siempre bajan del cielo. A veces tocan la puerta con un gesto sencillo y una taza de té caliente. Gracias a ella, entendí que los héroes no usan capa. A veces solo usan paciencias y amor. Hoy, cuando miro hacia atrás, no veo un anciano humillado. Veo a un hombre que sobrevivió al abandono, que transformó la herida en sabiduría y el miedo en fuerza. Y si mi historia sirve para algo, que sea para recordarte esto: nadie tiene derecho a apagar la luz que aún brilla dentro de ti. Si alguna vez te hicieron sentir invisible, si alguien te hizo creer que ya no valías nada, mírate al espejo y recuerda, aún estás aquí. Y mientras respires, todavía puedes escribir tu propio final. Porque el verdadero poder no está en vengarse, está en sanar, en elegir la paz cuando el odio te llama, en volver a levantarte cuando el suelo aún guarda la forma de tu caída. Yo lo hice, y tú también puedes hacerlo. Si esta historia tocó tu corazón, deja un comentario contándome desde qué ciudad nos ves y qué enseñanza te deja. Suscríbete para seguir escuchando relatos de vida, esperanza y segundas oportunidades, porque cada historia puede doler, pero también